Muy buenas noches a todos. Hoy vamos a continuar con el estudio de la materia de panorama del Nuevo Testamento, la segunda parte, donde vamos a estar estudiando, donde hemos estado estudiando lo que son las epístolas paulinas. En la unidad número 1 hemos estado viendo lo que son las epístolas de Romanos y Gálatas, y que hemos denominado epístolas paulinas soteriológicas, ya que hacen bastante énfasis acerca de las doctrinas de la salvación. Hoy vamos a continuar con el estudio de la unidad número 2, que tiene como nombre Epístolas Paulinas Eclesiásticas. En esta unidad estudiaremos sobre la composición o estructura de las epístolas de Primera de Corintios y Segunda de Corintios, que dentro de estas epístolas se trata de varios problemas surgidos en la iglesia y el orden que debiera de llevar la iglesia. Es por ese motivo que pueden ser llamadas con propiedad epístolas eclesiásticas en las cartas paulinas del Nuevo Testamento. Y es esta unidad la que vamos a estar estudiando en esta clase, específicamente la epístola de Primera de Corintios, en la cual nos vamos a estar enfatizando y viendo de una manera panorámica de qué es lo que trata esta epístola. Pero para comenzar a hablar acerca de la epístola de Primera de Corintios, es necesario que comencemos por conocer un poco más a fondo acerca de la sociedad, la cultura, la economía, acerca de los grupos étnicos que formaban la ciudad de Corinto, a la cual el apóstol Pablo les escribió, para que tengamos una mejor comprensión de la epístola de Primera de Corintios. Algo también importante que es bueno poder resaltar es que la carta es nombrada por la ciudad de Corinto, en donde la iglesia a la que fue escrita estaba localizada. Con la excepción de las epístolas personales que el apóstol Pablo dirige tanto a Timoteo, a Tito y Filemón, todas las cartas de Pablo llevan el nombre de la ciudad en donde existía la iglesia a la que se estaba dirigiendo. En este caso particular, era la ciudad de Corinto. Corinto era la capital de la provincia romana de Acaya. Era una ciudad de considerable riqueza porque estaba edificada en un istmo. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué es un istmo? Un istmo es una franja estrecha de tierra que une a través del mar dos áreas mayores de tierra. Al ser la única ruta terrestre que los une, lo llevaba a ser una ciudad de bastante importancia y de gran valor, tanto comercial como militar. Era esto que llevó a la ciudad de Corinto a ser una ciudad próspera. Entonces vemos que la ciudad de Corinto tenía el privilegio de poseer dos puertos hacia distintos mares. Por un lado, Cencreas, sobre el Golfo Sarónico, para que podamos ubicarnos dentro del mapa, estaba al este hacia el mar Egeo, y luego Lequeo sobre el Golfo de Corinto, que estaba ubicado al norte hacia el mar Adriático. Simplemente para que podamos ubicarnos un poquito más dentro de dónde estaba geográficamente la ciudad de Corinto. Entonces es importante poder conocer su ubicación. También podemos observar que Corinto era una de las ciudades más importantes de la antigüedad, debido a la gran cantidad de mercadería que transitaba por la ciudad. Habíamos mencionado que tenía el privilegio de poseer dos puertos hacia distintos mares. Su fuente principal era el comercio, y la mayoría de los miembros de la iglesia local participaban del comercio, de donde provenía el sustento diario. A pesar de la prosperidad económica de esta región o de esta ciudad, solo un pequeño grupo de la sociedad poseía riquezas y se destacaba de esta forma por encima del resto, formando las escalas socioeconómicas más bajas. En estos grupos
socioeconómicos más bajos se encontraban los esclavos, los libertos, los artesanos, que venían a ser los más pobres, los cuales eran la mayoría de la población de Corinto. Pablo conocía muy bien el trabajo del artesano y sabía que no toda la semana la producción era la misma. Por esa razón es que Primera de Corintios 16:2, si pueden ir a Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2, sugiere el apóstol Pablo con respecto a las ofrendas y menciona de la siguiente manera: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Según haya prosperado. El apóstol Pablo sabía que no todas las semanas la producción era la misma. Entonces sugiere que cada uno aparte dinero para ofrendar según lo que haya prosperado en la semana. También parte de lo que conocemos de Corinto era también un centro cultural principal del mundo greco-romano, porque era sede de los Juegos Ísmicos cada 2 años, los cuales empezaron en el año 581 antes de Cristo. Estos Juegos Ísmicos o los Juegos del Istmo era uno de los 2 eventos deportivos más importantes de ese día. El uno era los Juegos del Istmo y el otro eran los Juegos Olímpicos, que eran llevados a cabo en Corinto, lo cual causaba bastante tráfico de personas que venían de diferentes lugares a ver y participar de estos juegos. La ciudad de Corinto también fue conocida por sus estándares paganos de su propia cultura. Corinto se volvió tan moralmente corrupta que su nombre mismo se volvió sinónimo de depravación moral o de un desenfreno sexual. Apareció el nombre que era corintiarizar o corintianizar, que llegó a indicar, ¿sí?, fornicación o inmoralidad sexual. Y parte de esto es lo que el apóstol Pablo trataba con este grupo de personas, y es importante conocer este contexto en el cual ellos vivieron para poder entender lo que el apóstol Pablo les escribe en esta carta. En el capítulo 6, versículo 9 y versículo 10, el apóstol Pablo enlista algunos de los pecados específicos por los cuales la ciudad era notada y que antes habían caracterizado a muchos creyentes en la iglesia que estaba ahí. Uno de esos pecados bastante ofensivos, vamos a llamarles así, estaba en 1 Corintios capítulo 5, del versículo 1 en adelante, donde el apóstol Pablo menciona, dice: se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre. Este tipo de fornicación que estaba habiendo dentro de la iglesia, ni aún se había visto fuera de la iglesia. Es por ese motivo el apóstol Pablo, la importancia, la urgencia de poder escribir esta epístola hacia estos creyentes. Entonces, como habíamos mencionado, los hermanos de Corinto en su mayoría, es bueno poder recalcar, su mayoría eran gentiles, aunque había una sinagoga la cual muestra cierta presencia judía. Si bien Corinto era una ciudad cosmopolita en la antigüedad, donde había un montón de personas de diferentes lugares, parece ser que no había muchos judíos. Aproximadamente, según los estudiosos o los eruditos, mencionan que 1/3 parte de la población era esclava, y en la ciudad de Corinto es posible que más de la mitad fuera esclava, a la cual se la forzaba a trabajar y producir para sus amos sin recibir salario a cambio.
¿Se imaginan? La tercera parte de la población era esclava. Y se dice que en la ciudad de Corinto específicamente es posible que más de la mitad de la población fuera esclava. Es por eso que nosotros vemos que el apóstol Pablo habla bastante sobre el tema de los esclavos, porque conocía muy bien la situación que imperaba en aquel entonces. En Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 20 al versículo 24, vemos acá que el apóstol Pablo hace mención acerca de los esclavos y aquellos que no lo son. Versículo 20. Cada uno debe quedarse en el estado en que fue llamado. Dice él, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque si tienes oportunidad de hacerte libre, aprovéchala. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Vemos acá entonces que el apóstol Pablo estaba hablando de la relación libre-esclavo y lo comienza también a llevar al ámbito espiritual entre nosotros y el Señor. Parece ser que la mayoría de los miembros de la iglesia local o de los creyentes de la iglesia de Corinto eran de una economía, una de las economías más bajas en la sociedad. ¿Por qué mencionamos esto? Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, que dentro de la iglesia de Corinto, la mayoría de las personas eran de escasos recursos y una pequeña parte eran quienes poseían riquezas o eran personas nobles o que eran personas que tenían mucho poder. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 dice lo siguiente: Considerad pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No habían muchas personas nobles, no había muchas personas poderosas o con riquezas. Eso nos da a entender, como habíamos mencionado anteriormente, que la gran mayoría de los miembros de la iglesia eran de escasos recursos o de una baja economía dentro de la sociedad. También podemos ver acerca un poco de lo que se vivía dentro de la iglesia de Corinto, ya que el apóstol Pablo había recibido cierta información de parte de los hermanos de Cloé. Esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 1, ya que estamos ahí en el capítulo 1, vamos al versículo número 11, ya que el apóstol Pablo menciona y especifica: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Vemos que la información que el apóstol Pablo había escuchado, la había recibido de parte de los hermanos de Cloé. Capítulo 5, versículo 1, dice: se ha sabido esa información. El apóstol Pablo podemos deducir que la obtuvo también de los de Cloé. Capítulo 11, versículo 18, el apóstol Pablo vuelve a mencionar que aquello que él les estaba reprochando o corrigiendo, él lo había escuchado. 1 Corintios capítulo 11, versículo 18, dice así: en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, fíjense lo que dice acá, dice: oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. El apóstol Pablo dice que había escuchado que cuando ellos se reúnen habían divisiones. Entonces, la información que el apóstol Pablo había recibido, podemos deducir por lo que vemos en 1 Corintios 1:11, que la información que le había llegado el apóstol Pablo era por acerca de los de Cloé, los hermanos de Cloé.
Entonces vemos que a través de ello el apóstol Pablo recibió esa información. Y que algunas cosas no andaban bien en la iglesia de Corinto. Es por ese motivo que decide mandar una carta clarificando las enseñanzas y cómo debían comportarse. Entonces, esto es más o menos un pequeño resumen, ¿sí?, de lo que se estaba viviendo o de lo que había en la iglesia de Corinto, un poco su contexto, cómo era su economía, dónde estaba ubicada la ciudad de Corinto. Es importante saber un poco acerca del contexto, tanto histórico, social, económico, religioso, porque eso nos ayuda a poder interpretar de una mejor manera la epístola a los Corintios. Vamos a ir entrando ahora un poquito más a los detalles con respecto a un estudio panorámico de la epístola y vamos a estar viendo acerca del autor de la epístola a los Corintios. Y en este caso, ¿quién es el autor de la epístola primera de Corintios? Vamos a ver en el capítulo 1 de Primera de Corintios, el versículo 1, nos indica que la epístola fue escrita por el apóstol Pablo. Y la evidencia, tanto interna como externa, es tan contundente que el autor, quien es el apóstol Pablo, no puede ser seriamente cuestionado. Vamos a ver, capítulo 1, versículo 1, comienza el apóstol Pablo, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Vemos que el apóstol Pablo, dentro de la mayoría de sus epístolas, como es habitual, una carta, una epístola, tenía cierta estructura. El apóstol Pablo comienza con esa introducción, donde va incluido los saludos, donde se muestra quién es el que está escribiendo y a quién está siendo dirigida también la carta. Vemos los motivos de ánimo, de agradecimiento, para entrar luego al mensaje central de la carta, y luego con una conclusión o una doxología o salutaciones finales. Entonces, en el capítulo 1, versículo 1, vemos que el apóstol Pablo se menciona como el autor de la carta. Versículo 13 y 14. Vemos que en este pasaje también el apóstol Pablo hace alusión como autor de la carta. Hay dos preguntas o tres preguntas que hacen en el versículo 13. Dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Nos damos cuenta que está hablando de Pablo, versículo 14. Y soy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Entonces vemos acá que es el apóstol Pablo quien está hablando. Vemos también en otro pasaje, en el capítulo 3, versículo 4 al 6, donde podemos deducir de la misma manera. Vemos al apóstol Pablo mencionando: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Y vemos que luego, al llegar al versículo 6, donde él les mencionaba Pablo, Apolos, en el versículo 6 dice: yo planté, Apolos regó. Primera persona hablando, dice: yo planté. ¿Quién es el que descartamos y deducimos ahí? Es el apóstol Pablo. Entonces es el apóstol Pablo, dentro de las evidencias internas que podemos verificar dentro de la carta o la epístola de Primera de Corintios, como el autor de esta carta. Capítulo 4, versículo 15, también por el mismo contexto y por lo que conocemos en Hechos capítulo 18, los primeros versículos, con 1 Corintios 4:15 nos damos cuenta de quien había fundado acá la iglesia, viene a ser el apóstol Pablo. Dice: aunque tengáis 10.000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Quién es quien había engendrado? ¿Quién es el que le había predicado el Evangelio? Que por medio de él habían creído. Hechos capítulo 18 nos muestra claramente que era el apóstol Pablo quien había predicado y compartido el Evangelio en la iglesia o en la ciudad de Corinto.
Y por último, podemos ver en 1 Corintios capítulo 16, como una evidencia interna dentro del libro, que el autor, o quien redactó, o quien dictó, o quien escribió esta epístola, es el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 16, versículo 21. Vemos acá enfáticamente, bien claro, que el apóstol Pablo dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Entonces vemos que posiblemente que el apóstol Pablo, después de dictar la epístola de su propia mano, Pablo añade su firma y unas palabras finales de esta carta o esta epístola que fue enviada a la iglesia de Corinto. Entonces, hasta acá vemos claramente la evidencia interna dentro del mismo texto, más allá de las pruebas internas que hemos visto en el libro. Podemos ver el estilo, el léxico y el contenido concuerdan con lo que se sabe tanto del apóstol Pablo como de Corinto. Entonces podemos deducir y podemos también afirmar que esta carta es un fruto genuino del apóstol Pablo. Entonces hemos visto aquí hasta ahora quién es el autor de la epístola de 1 Corintios, o 1 Corintios. Hemos visto algunas evidencias internas dentro de la misma carta. Ahora vamos a buscar y ver también algunas evidencias externas que podrían comprobar que el apóstol Pablo es el autor de la epístola de 1 Corintios. Entonces, algunas evidencias que nosotros podemos ver algunas evidencias externas, como habíamos mencionado. Podemos citar a Clemente de Roma en el 95 después de Cristo, quien estaba escribiendo a la iglesia de Corinto, y menciona, dice, se refiere a la carta del bienaventurado Pablo, apóstol. Este es el primer ejemplo en el que se cita por el nombre un escritor del Nuevo Testamento. Clemente de Roma cita al apóstol Pablo como autor de la iglesia, como autor de la epístola a la iglesia de Corinto. Y esto vemos que fue una fecha temprana, 95 después de Cristo. Otros líderes cristianos de los primeros años de la iglesia que certificaron al apóstol Pablo también podemos nombrar a Ignacio en el 110 después de Cristo, a Policarpo, discípulo del apóstol Juan, en el 135 después de Cristo, a Tertuliano en el 200 después de Cristo, como algunos de los líderes cristianos del segundo siglo que también certificaron que el apóstol Pablo era el autor de la epístola dirigida a la iglesia de Corinto. Entonces, hasta acá hemos podido conocer un poco acerca del trasfondo y quién es el autor del epístola. Ahora vamos a estar viendo el lugar de redacción. ¿En qué lugar se redactó la epístola de 1 Corintios? También nosotros lo podemos encontrar en 1 Corintios, si todos pueden buscar, o podemos buscar 1 Corintios capítulo 16. Vamos a ver en el versículo 8, el versículo 9 y también el versículo 19, que el apóstol Pablo nos da ciertas pautas de que la epístola de 1 Corintios fue escrita o redactada desde la ciudad de Éfeso. Veamos, ya que en 1 Corintios 16, 8 y 9 dice así: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque muchos son los adversarios.
El apóstol Pablo en ese momento, cuando escribió esta carta, dice, estaba en Éfeso y pensaba permanecer aún en Éfeso hasta Pentecostés. Versículo 19. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Asia viene a ser la provincia romana, hoy parte de Turquía, y su capital era la ciudad de Éfeso. Entonces el apóstol Pablo claramente menciona que él estaba en la ciudad de Éfeso, y es por ende que esta epístola fue redactada desde la ciudad de Éfeso. Entonces, otro aspecto también a poder ver, estudiar, aparte del lugar de redacción, o de dónde fue escrita, dónde se redactó esta epístola, también es cuándo se fundó la iglesia de Corinto. Ya habíamos mencionado algo acerca de esto, pero vamos a dar un pantallazo general que habíamos mencionado de Hechos capítulo 18 o de Hechos capítulo 16. El apóstol Pablo en Filipos, luego vemos que es donde ministró por primera vez en Europa, luego que vemos que pasó a Tesalónica en el capítulo 16, a Bereas en el 17, Atenas y por último en el capítulo 18 llega a Corinto. Este viaje que el apóstol Pablo hace a Corinto fue en su segundo viaje misionero. Fue en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, donde él llega a la ciudad de Corinto y comparte el Evangelio. Ahora también vemos que el apóstol Pablo al llegar a Corinto, Pablo se encontró con Aquila y Priscila, judíos que habían sido expulsados de Roma, quienes trabajaban con Pablo. Vemos que parte de la tarea o lo que el apóstol Pablo hacía era hacer tiendas. Y nos indica el texto en Hechos capítulo 18 que se quedó con ellos por un tiempo y comenzó a predicar el Evangelio regularmente en las sinagogas, dice, cada sábado. Luego vemos que se incorporan al grupo Silas y Timoteo, que habían llegado de Macedonia y lo ayudaron. Y a medida que el apóstol Pablo intensificó la predicación, también aumentó la resistencia que hubo al mensaje. Es por eso que no obstante, muchos corintios y también judíos comenzaron pronto a creer en Cristo. Nosotros vemos en el capítulo 18, versículo 8 de Hechos, que a un Crispo, un dirigente, un alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. También nos dice en Hechos capítulo 18, versículo 11, que el apóstol Pablo continuó ministrando en la ciudad de Corinto durante 1 año y 6 meses, o 1 año y medio. Luego nos indica que la oposición judía se hizo tan fuerte que fue llevado ante un tribunal romano. Sin embargo, dado que las acusaciones eran puramente de carácter religioso, el que era el procónsul en ese momento de Acaya, el procónsul Galión, se negó a juzgar el caso. Luego de que el apóstol Pablo se quedó allí por un poco más de tiempo, salió junto con Priscila y Aquila y se marcharon a Éfeso. Dejó a sus amigos allí y él regresó a Palestina. Entonces vemos claramente que quien fundó la iglesia de Corinto fue el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, y eso lo vemos en Hechos capítulo 18, como ya estábamos viendo, redactando un poco acerca de lo que mencionaba en ese pasaje. Entonces, claramente, volvemos a redundar en el sentido de que el fundador de la iglesia de Corinto fue el apóstol Pablo. Vamos a ir a ver ahora un poco acerca de la fecha. Ya sabemos el lugar donde se escribió, quién fundó la iglesia, quién es su autor. Ahora vamos a ver en qué año fue escrita la epístola de Primera de Corintios. Y la primera epístola
a los Corintios se escribió aproximadamente en el 55 después de Cristo. No se puede determinar con certeza absoluta la fecha, pero parece probable que fue escrita en el 55 después de Cristo. Ahora, surge la pregunta con respecto a la fecha. ¿Por qué sería la fecha más probable en que fue escrita la epístola de Primera de Corintios? ¿Por qué deducimos que esa es la fecha en la cual se escribió esta epístola? Vamos a ver algunos puntos o algunos indicios que nos dan de que esta fue la fecha más probable en que se escribió esta epístola. Primero tenemos que ver el hecho que el apóstol Pablo estuvo en Corinto aproximadamente a mediados del 50 después de Cristo, hasta el 52 después de Cristo. ¿Por qué decimos hasta el 52 después de Cristo? Podemos especificar esa fecha, ya que el apóstol estuvo 1 año y 6 meses en Corinto, y porque se menciona a Galión como procónsul de Acaya en Hechos capítulo 18, versículo 11 al versículo 12. Podemos saber acerca de esta fecha, ya que en escritos extrabíblicos, según una carta que envió el emperador Claudio, donde él mencionaba a Galión como su amigo y gobernador de Acaya. Y esta carta fue escrita, ¿sí?, a mediados del 52 después de Cristo. Es por eso que podemos saber un poco, deducir las fechas en las cuales fueron escritas. Entonces, el apóstol Pablo, dentro de su segundo viaje misionero, llegó a la ciudad de Corinto aproximadamente a mediados del 50, estuvo hasta el 52 después de Cristo, ya que menciona el texto que el apóstol Pablo estuvo 1 año y 6 meses en Corinto. Entonces, es muy probable que esta epístola haya sido escrita en la primera mitad del 55 después de Cristo, como ya habíamos mencionado, desde Éfeso, mientras Pablo estaba en su tercer viaje misionero. Observamos claramente que el apóstol Pablo tenía la meta de permanecer en Éfeso para completar su estancia de 3 años. En Hechos capítulo 20, si ustedes pueden ir a Hechos capítulo 20, versículo 31, Hechos capítulo 20, versículo 31, dice el apóstol Pablo, hablando aquí con los ancianos de la iglesia de Éfeso, dice: por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces vemos más o menos de entre el 52 al 55. ¿Por qué mencionamos 55? Porque cuando el apóstol Pablo menciona en en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 8, vamos a ver, ya habíamos leído ese pasaje, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 8, ¿qué menciona el apóstol Pablo? Dice: pero estaré en Éfeso. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta todavía estaba en Éfeso, y vemos que el apóstol Pablo se quedó en Éfeso aproximadamente entre 2 a 3 años. Eso nos quiere decir que si el apóstol Pablo visitó Corinto aproximadamente desde el 50 hasta el 52 después de Cristo, y aproximadamente luego de que salió de Corinto fue a Éfeso y estuvo aproximadamente, como mencionábamos, entre 2 a 3 años, nos da un estimado de el 55 después de Cristo, antes de Pentecostés, como la fecha más probable en que se escribió o fue escrita la epístola de Primera de Corintios. Entonces, hasta acá vemos claramente acerca de estos pasajes
que nos pueden dar indicios acerca de la fecha en que fue redactada o fue escrita esta epístola. Entonces, ya hemos visto acerca del autor, un poco del contexto, un poco de acerca de quién fundó la iglesia, de qué lugar se redactó también esta epístola. Y vamos a ver ahora un poco acerca de los destinatarios. ¿Qué audiencia o destinatario tuvo la epístola de Primera de Corintios? Los destinatarios o a quién escribió el apóstol Pablo lo vemos también en Primera de Corintios capítulo 1, el versículo 2. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2, donde menciona claramente que esta epístola o esta carta fue dirigida a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces vemos que esta carta fue dirigida a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces, los destinatarios de esta epístola es la iglesia de Dios que se encontraba en Corinto. Ahora, los creyentes de Corinto eran mayormente gentiles, habiendo solo un pequeño grupo de judíos, ya que fue en una sinagoga donde empezó a predicar el evangelio y algunos judíos se convirtieron, como habíamos leído y habíamos comentado un poco en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 4, versículos 7 y 8. Entonces, claramente vemos acá acerca de los destinatarios, los creyentes, los que habían recibido y aceptado a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, mayormente eran gentiles y un grupo pequeño de judíos. Vamos a ver ahora un poco acerca del propósito de esta carta. De todo lo que hemos venido comentando hasta ahora, ¿cuál es el propósito de la epístola de Primera de Corintios? Podemos nosotros encontrar dos propósitos por el cual el apóstol Pablo escribe la epístola de Primera de Corintios. Propósito número 1, vemos que era el hacer frente a los graves problemas que se estaban dando en la iglesia de Corinto, que había llegado a oídos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe esta carta con el propósito de hacer frente a los graves problemas, al accionar que estaban teniendo los creyentes o de las personas que se congregaban en la iglesia de Corinto. Había mucha división, mucha inmoralidad sexual, y era a este grupo que el apóstol Pablo le estaba escribiendo, o uno de los propósitos era para hacer frente a estos graves problemas que estaban sucediendo dentro de la iglesia de Corinto. Y ya lo habíamos mencionado, capítulo 1, versículo 11, llega esta información a oídos del apóstol Pablo de que había contienda, de que había peleas dentro de la iglesia. 5.1, un caso de inmoralidad sexual que aún no se había escuchado ni aún entre los gentiles. En el capítulo 11, versículo 18, que había división dentro de la iglesia. Cuando se congregaban había mucha división dentro de la iglesia, entre otros problemas graves que se estaban dando o vivían en ese tiempo en la iglesia de Corinto. Entonces, ese es uno de los propósitos por el cual el apóstol Pablo escribe la epístola de Primera de Corintios, hacer frente a los graves problemas que se estaban dando en la iglesia de Corinto. El segundo propósito por el cual el apóstol Pablo escribe esta epístola era para responder a las preguntas que los creyentes de la iglesia tenían y que le habían escrito una carta al apóstol Pablo. Eso lo vemos en 1 de Corintios. Vamos a buscar 1 de Corintios,
capítulo 7, versículo 1. Dice así, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Acerca de lo que me habéis preguntado por escrito. Vemos que el apóstol Pablo aquí está respondiendo a algunas preguntas que los hermanos o los creyentes de la iglesia de Corinto le habían hecho llegar al apóstol Pablo por intermedio de una carta. Entonces vemos el segundo propósito por el cual el apóstol Pablo escribe esta epístola a la iglesia de Corinto, para responder a las preguntas, dudas que tenían los creyentes de la iglesia de Corinto sobre diferentes temas, en este caso en específico, acerca sobre el matrimonio, la soltería o el divorcio. Tenían dudas con respecto a estos temas, y el apóstol Pablo en el capítulo 7 responde de una manera magistral acerca de las dudas y problemas que tenían sobre diferentes temas los creyentes de la iglesia de Corinto. Entonces, hasta acá vemos claramente el propósito o los dos propósitos por el cual el apóstol Pablo escribe la epístola de Primera de Corinto. También vamos a ver acerca de cuál es el tema de la epístola de Primera de Corintios. ¿Cuál es el tema? Y vemos que dentro de la epístola de Primera de Corintios podemos ver una gran variedad de temas. El apóstol Pablo trata diferentes tipos de temas. Pero el tema principal y que engloba todos los otros temas es la santificación y madurez espiritual que debía verse reflejada en la vida de los creyentes. El apóstol Pablo quería que la vida de los creyentes de la iglesia de Corinto se vea reflejada según lo que eran ahora, y esto es hijos de Dios. Eran personas que habían reconocido a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Es por eso que ellos deberían de demostrar o verse reflejada en sus vidas que eran apartados para Dios y verse esa madurez espiritual en ellos. Cosa que era todo lo contrario, ya que eran niños espirituales o eran inmaduros espiritualmente, no estaban viviendo en santificación. Y es el tema que trata el apóstol Pablo en la epístola de Primera de Corintios. Son estos los temas importantes que el apóstol Pablo trata dentro de esta epístola. Algo importante también de ver, algunas personas tal vez destacadas que aparecen en la epístola de Primera de Corintios. Como principal vemos a Pablo, el autor de la carta a la iglesia de los Corintios. Vemos a Timoteo, quien era un misionero a quien Pablo envió también para ayudar a la iglesia de Corinto. Capítulo 4, versículo 17, vemos ahí al apóstol Pablo que recomienda a Timoteo, dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. 16:10 también habla acerca de él, el versículo 11. Vemos también a los miembros de la casa de Cloé, a los hermanos de Cloé, la familia de Cloé, quienes fueron los que informaron al apóstol Pablo acerca de las divisiones o las peleas, las contiendas entre los cristianos de Corinto, en capítulo 1, versículo 11. Hay muchos temas también que se tratan dentro de esta epístola que son temas difíciles o un poco complicados. Vemos acerca de principales doctrinas en Primera de Corintios, y una de las principales doctrinas que podemos observar dentro de esta epístola, vemos acerca del pecado sexual, la desobediencia al plan de Dios para el matrimonio y la familia, habíamos visto en el capítulo 6, versículo 3.
versículo 18, todo el capítulo 7 que habla acerca del matrimonio, del divorcio. Vemos también acerca de la adoración apropiada a Dios, donde el apóstol Pablo enfatiza que Dios merece toda nuestra adoración y alabanza de corazón y con sinceridad, y que la adoración apropiada incluye el reconocimiento del santo carácter de Dios. Y eso lo enfatiza el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 17. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vuelve a enfatizar el hecho que habíamos visto la principal doctrina del pecado sexual, la adoración apropiada, tiene que ver con el carácter santo de Dios. Nuevamente, el tema principal y que engloba todo la epístola de 1 Corintios es la santificación y la madurez espiritual. La pureza en la participación de la cena del Señor, que también en el capítulo 11, del versículo 17 al versículo 34 también se puede ver. La identificación espiritual con la iglesia, capítulo 12, del versículo 12 al 27. También vemos otras doctrinas importantes dentro de 1 Corintios, como los dones espirituales, que son capacidades otorgadas en determinada medida a todos los creyentes por el Espíritu Santo para el ministerio. Los dones espirituales no deben confundirse con los talentos que toda persona puede tener. En cambio, los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo solamente a los creyentes para edificación de su iglesia. Vemos acerca de los dones espirituales desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14, que nos habla acerca de este tema, temas bastante controversiales hoy en día, donde se hablan acerca de los diferentes dones espirituales. Vamos a hablar del de sanidad, profecía, el hablar en lenguas, entre otros. Vemos un tema que es bastante importante, que el apóstol Pablo le dedica también todo un capítulo, es acerca de la resurrección de Jesús. Es el eje principal de la esperanza de los cristianos. Sin resurrección sería inútil la fe en Cristo, y eso es lo que el apóstol Pablo enfatiza en todo el capítulo 15. Vana, es absurda tener fe en Cristo si realmente Cristo no resucitó, o si realmente no existe la resurrección. Jesús podría haber muerto en esa cruz, pero si Jesús no resucitaba, Él no podría darnos vida. Como Él resucitó, venció la muerte, Él vive para darnos vida eterna. Entonces son algunas de las doctrinas principales que podemos observar dentro de la epístola de Primera de Corintios. Y en diferentes pasajes también podemos ver algo que es bastante importante, es acerca de cómo Dios se manifiesta o cómo podemos ver a Dios, cómo es el carácter de Dios en Primera de Corintios a través de los diferentes pasajes. Habíamos mencionado que podemos ver el carácter de Dios como un Dios santo en el capítulo 6, versículo 9 al 10. Podemos ver también que Dios es un Dios glorioso en el capítulo 11, versículo 7. Vemos en el capítulo 1, versículo 9, que enfatiza también el carácter de Dios, donde vemos que dice, fiel es Dios. Entonces podemos ver que tenemos a un Dios fiel. En el capítulo 8, versículo 4, podemos ver el carácter de Dios. ¿De qué manera en este sentido? Dice, acerca pues de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Carácter de Dios. Dios es uno. Dios es uno. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Dice, en cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. ¿Qué carácter de Dios podemos ver en Primera de Corintios, en este pasaje? Que tenemos un Dios que es sabio. Tenemos un Dios sabio.
parte del carácter de Dios también que nosotros encontramos en la epístola de Primera de Corintios, versículo 22, 10-22. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? ¿O provocaremos a celos? ¿O provocaremos a ira? Tenemos un Dios celoso, tenemos un Dios que se aira. Y podríamos continuar viendo. En 1:18 vemos, enfatiza el hecho que tenemos a un Dios que es poderoso. 2:5 enfatiza que también tenemos a un Dios que es poderoso. 2:5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nos refleja el carácter de Dios dentro de esta epístola y vemos que tenemos a un Dios que es poderoso, un Dios todopoderoso. Para ir terminando también, vemos un pequeño bosquejo de la primera epístola a los Corintios y podemos dividir con una pequeña introducción donde vemos el llamado y los beneficios de ser santo que el apóstol Pablo enfoca, del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 9, vemos que del versículo 10 al capítulo 4, versículo 21, vemos que se trata el tema de la división en la iglesia. Luego vemos del capítulo 5, del versículo 1 al capítulo 6, versículo 20, que el apóstol Pablo hace bastante énfasis en estos capítulos acerca de la inmoralidad en la iglesia. Como habíamos mencionado anteriormente, otro punto es en el capítulo 7, todo el capítulo 7, vemos que el apóstol Pablo habla acerca del matrimonio en la iglesia, acerca del divorcio, acerca de la soltería. Capítulo 8 al capítulo 11 vemos que se enfatiza acerca de la libertad en la iglesia. En capítulo 11, versículo 12 al 14, vemos que nos habla acerca de la adoración en la iglesia. Los papeles de los hombres y mujeres dentro de la iglesia, vemos que habla acerca de la cena del Señor, vemos que habla acerca de los dones espirituales. Y todo esto es importante porque todo esto implica nuestra adoración a Dios en la congregación o en la iglesia. Capítulo 15, como habíamos mencionado, la esperanza de la iglesia, la resurrección, trata bastante este tema bien a fondo, en profundidad, el apóstol Pablo. Y acaba con un cargo en la iglesia o las salutaciones finales, donde habla acerca de la mayordomía, los planes personales, y luego los saludos. Capítulo 16. Entonces, esto sería un pequeño pantallazo, un pequeño estudio panorámico, vamos a llamarle así, de la epístola de Primera de Corintios. Hay muchos otros temas que podríamos estar tratando, pero por cuestión de tiempo, simplemente vamos a llegar hasta ahí. Cualquier duda, cualquier pregunta acerca del tema, de lo que hemos estado hablando, pueden también preguntar si tienen dudas, para que también podamos dar respuestas a cada una de las interrogantes con argumentos bíblicos. Que Dios les bendiga, espero que haya podido ser de edificación este estudio panorámico acerca de la primera epístola a los Corintios. Que Dios les bendiga.